proceso infeccioso. Después de la parte quirúrgica, que es lo primero, tenemos que hacer el diagnóstico microbiológico. Y es fundamental, ustedes cuando estén en cirugía, que sea como ayudantes, como médicos generales o como cirujanos en algún momento, que tomen cultivos de las secreciones que tienen ahí, porque tenemos que guiar el tratamiento antibiótico y adicionalmente tenemos que tener un seguimiento de las bacterias que estamos teniendo. Hace 4 años el esquema antibiótico de los pacientes que tenían sepsis abdominal era muy diferente al que tenemos en este momento. Como ustedes van a ver más adelante en las diapositivas de los esquemas antibióticos empíricos, hay algunos en esas guías que ya no son útiles en nuestro sitio de trabajo o en nuestra ciudad, porque los gérmenes ya son resistentes. La E. coli, que es lo que con mayor frecuencia se aísla, en este momento es resistente a algunos de ellos, sobre todo a betalactámicos de primera generación. Por lo tanto, es fundamental que el primer lavado del paciente, cuando entra a cirugía, se tome una muestra y se mande al laboratorio para cultivar. No solamente el abdomen, me extiendo a nivel pulmonar, a nivel urinario, secreciones a nivel de pierna, sospecha de infecciones en rodilla. Siempre hay que hacer cultivos porque nos ayudan para guiar el antibiótico. Como ven aquí en la diapositiva, la mayoría de las infecciones son polimicrobianas, pero hasta un 25 o 30% no se logra un aislamiento apropiado. Se toma el cultivo, pero el cultivo sale negativo. Ha habido una discusión si las sepsis abdominales adquiridas en comunidad hay que hacerles cultivo o no. La respuesta es sí. Lo que ocurre es que los esquemas empíricos son tan amplios el espectro y tienen una presentación tan alta que generalmente no determinan que no ajuste el antibiótico, pero sí nos sirve para ver el impacto de la resistencia bacteriana en esos pacientes y en esos cultivos. Entonces debe tomarse cultivo al que llega de la comunidad y el que es a nivel nosocomial, porque es el paciente que adquiere una infección intraabdominal hospitalizada. Les pongo el ejemplo: un paciente que se hospitaliza por una neumonía, lleva 5 días hospitalizado y al día 6º hace un dolor abdominal. Se empieza a estudiar el dolor abdominal y al segundo día se encuentra que el paciente hizo un divertículo perforado. Ese es un cuadro de una sepsis abdominal nosocomial, porque el paciente ya lleva más de 72 horas hospitalizado, se encuentra ya colonizado por bacterias institucionales y generalmente tenía un proceso y ya tenía un esquema antibiótico para un proceso infeccioso. Por lo tanto, seleccionamos la flora y ese paciente con ese problema abdominal adquirido en el hospital ya no va a tener el mismo enfoque antibiótico que si lo hubiera adquirido en la comunidad. Esas son las peritonitis nosocomiales que no son tan frecuentes. Anaerobios. Ese siempre, digamos que la diapositiva la puse porque hay una tendencia, y es una tendencia generalizada, a dar siempre cubrimiento para los anaerobios. Y en realidad uno no tiene que cubrir anaerobios en todo momento. Por eso los anaerobios están siempre a nivel distal en el colon y la mayoría de los esquemas antibióticos empíricos van a cubrir los anaerobios, que generalmente son bacilos granulativos anaerobios. Por lo tanto, no tienen que adicionarle clindamicina ni metronidazol a todos los pacientes con procesos abdominales infecciosos. El crecimiento de un germen anaerobio es difícil. Cuando uno lo manda a cultivar al laboratorio, tiene que informarle al laboratorio que tiene sospecha que sea un anaerobio. Y recuerden esto: el Bacteroides fragilis, que es uno de los anaerobios frecuentes, es resistente a clindamicina, a cefamicinas y a quinolonas. Entonces, cuando ustedes dejan un esquema de cefepime más clindamicina, en realidad con la clindamicina no están aportándole nada al manejo del paciente y sí está generando mayor resistencia bacteriana. El estudio SMART es un estudio muy grande, realizado en el 2010, que lo que hizo fue monitorear la resistencia bacteriana en muchos países, y de ese estudio sacaron un resumen y un análisis de cuáles eran los gérmenes que generaban infecciones intraabdominales. El estudio SMART cubrió pulmón, orina, cubrió todos los procesos sépticos, pero pudieron separar las diferentes infecciones por sistema. A nivel abdominal ellos encontraron que la mayoría eran bacilos gram-negativos. Como ustedes se dan cuenta, el 86% es una E. coli, es una Klebsiella o es una Enterobacter. Y esta es la diapositiva del estudio SMART. Cuando ustedes ven que la E. coli, lo que está en gris es lo que habla de adquirir en comunidad y lo que está en negro es nosocomial. A
nivel de actividad en comunidad de alcohol, como se dan cuenta, es prácticamente el 40% de los gérmenes que se aíslan. El estreptococo es un germen frecuente, y a nivel nosocomial, miren cómo el enterococo, que antes no era más del 5%, pasa a ser el 20% de los casos. Esta diapositiva es una diapositiva que yo le digo clásica para las charlas que tienen que ver con sepsis. Es un estudio que hizo el doctor Kumar, salió publicado en Critical Care Medicine en el 2006. ¿Qué mostró el estudio? Pongan la atención a la gráfica. Este eje muestra el porcentaje de pacientes que se pueden salvar, de 100% que se salvan a 0% que se salvan. Y la parte de abajo muestra en horas cuánto tiempo se demora. Empiezan desde las media hora, las 0,5, hasta 36 horas. ¿Qué muestra la tabla? Que un paciente al cual yo le empiezo antibiótico de una forma temprana, en la primera media hora o hasta en la primera hora, la posibilidad de salvarse llega a un 80%. Pero al paciente que yo me demoro en tomar cultivos, en reanimarlo, y le empiezo un cubrimiento antibiótico, y ese cubrimiento lo empiezo a las 6 horas, como ustedes ven acá, la mortalidad de ese paciente es del 40%, la posibilidad de salvarse del paciente es del 40%. Ya, este estudio mostró que iniciar tempranamente antibióticos en procesos sépticos y puntualmente en choque séptico disminuye la mortalidad de una forma importante. Y las tablas grises o las barras grises muestran que a las 36 horas, si yo tengo una dosis acumulada de antibiótico suficientemente alta porque lo empecé de una forma temprana, la sobrevida va a ser mucho más alta. Ocurre con frecuencia pacientes que tenemos en los servicios de urgencias que llegan por un proceso infeccioso y séptico claramente definido. Y nosotros esperamos laboratorios, exámenes de sangre, estudios adicionales que no van a definir el manejo, pero mientras esperamos pasan las horas, y cuando nos dimos cuenta pasaron de turno y pasaron 12 horas, y ese paciente con 12 horas de espera, miren la posibilidad de sobrevivir, 20%. Tratamiento antibiótico. ¿Para qué le damos tratamiento antibiótico? Lo primero que hicimos fue empezar antibiótico, llevarlo al lavado, limpiar el sitio infeccioso, desbridar los tejidos, lavar al paciente, y antes de hacer eso habíamos empezado un tratamiento antibiótico. ¿Cuál es la función? Pues evitar que localmente aumente, evitar que se disemine de una forma sistémica, que hayan siembras a nivel de hígado, de vaso o hasta a nivel de válvulas cardíacas o haga bacteremia, evitar esas complicaciones tardías. Y ahí, obviamente, como lo vamos a ver más adelante, disminuir la resistencia bacteriana. La infección abdominal, a diferencia de algunas infecciones, se cataloga si es severa o si no es severa. La sepsis abdominal, que está entre leve y moderada, tiene un enfoque antibiótico diferente. Y la sepsis severa, que es la mayoría de nuestros cuadros o de nuestros casos clínicos, es una sepsis que rápidamente progresa a choque séptico. Por lo tanto, el esquema antibiótico que tiene es un esquema antibiótico amplio, alto y requiere un manejo temprano. ¿Podemos atrasarlas, por favor? Esto es qué pacientes con sepsis abdominal nosotros podemos contemplar que son de alto riesgo. Me interesa que se acuerden de 4. O sea, cuando tengan un paciente con una patología séptica en abdomen, sea un apéndice perforado, una vesícula perforada, un colon isquémico, piensen, si el paciente llega en shock, si es mayor de 70 años, si tiene una inmunosupresión, ya sea por una patología hematológica o por un medicamento inmunosupresor, o si llega el paciente, se lleva a cirugía y se encuentra una peritonitis de 4 cuadrantes o una peritonitis global, esos son pacientes de una severidad alta. Y eso es la mayoría de nuestros pacientes. El otro predictor es el tiempo, que no aparece acá. Cuando el paciente lleva más de 24 horas con un proceso séptico abdominal y no recibe el manejo global adecuado, es un paciente que se vuelve de alto riesgo. Estos son los antibióticos. Antes pensábamos que los antibióticos eran los superpoderosos. Ustedes se dan cuenta que no, que hasta en las tiras cómicas todos tienen una vulnerabilidad.
¿Qué ha pasado con los antibióticos? Los antibióticos, tenemos gérmenes multiresistentes, tenemos tiempos inapropiados de manejo y tenemos dosis inapropiadas de manejo. Y aquí están los enemigos de los antibióticos. Eso le pasa. Tenemos acá los primeros enemigos, que son empezar tardíamente el antibiótico, empezar con dosis inapropiada de antibiótico, escoger inapropiadamente el antibiótico y finalmente la resistencia bacteriana. En este momento, a nivel mundial y puntualmente local, la resistencia para antibióticos de amplio espectro es muy alta. Hemos llegado al punto de tener hasta 46% de gérmenes productores de beta-lactamasa para E. coli. Lo normal, o lo que uno veía en la literatura, era 10%. Hablaba que un hospital tenía riesgo, o era un hospital con una infección muy alta cuando tenía 20%. Pero en algunos aislamientos locales hemos encontrado hasta el 46% de E. coli productoras de beta-lactamasa. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros a esos pacientes con E. coli productora de beta-lactamasas le ponemos ceftriaxona o le ponemos efepime, indefectiblemente no va a funcionar. Por eso yo siempre les digo cuando estoy en urgencias, en este momento en la ciudad, una infección urinaria no la podemos empezar con ceftriaxona ni con ampicilina sulbactam, porque hay un 50% de posibilidades que usted fracase con el esquema antibiótico. Así de grave es. Usted condena a un paciente a una alta posibilidad de fracasar en el tratamiento cuando escoge mal el antibiótico. Y el otro punto que quiero aprovechar para decirles a ustedes es que no solamente escoger el antibiótico apropiadamente, sino ponerlo en la dosis apropiada. En este momento tenemos que utilizar antibióticos a dosis altas. Y en las primeras 72 horas de un paciente con infección severa no es apropiado empezar con ajustes a la función renal. Ocurre muchas veces, y les pongo el ejemplo de ampicilina sulbactam. Si usted va a usar una Sinovacta sulbactam, no puede empezar con una ampolla cada 12 horas porque el paciente tiene falla renal crónica. Probablemente esa dosis es insuficiente para un paciente con un proceso séptico o con un choque séptico. Utilice la dosis más alta, 3 gramos cada 6 horas, y después de 48 72 horas disminuya si lo desea o ajuste la dosis. Pero cuando ustedes ponen antibiótico en una dosis muy baja, no es suficiente para erradicar la bacteria. Acuérdense que en la sepsis el espacio intersticial aumenta, el volumen que tiene el paciente por el agua que se ha extravasado de los capilares al intersticio es mayor. Por lo tanto, el antibiótico tiene que salir del capilar venoso, pasar por el intersticio y llegar hasta la bacteria, que es donde está ahí, cuando son bacterias extracelulares. Pero si usted tiene aumentado el intersticio porque tiene agua, porque tiene secreción purulenta, el antibiótico no llega. Y si usted le pone una dosis más baja de antibiótico de la que debe tener, tampoco funciona. Entonces, la recomendación es antibióticos apropiados, dosis apropiadas y empezarlo de una forma temprana. Esta es la tabla de los esquemas antibióticos, en los cuales ellos separan, como les dije, desde leve a moderado riesgo y ponen los de alto riesgo de infección, los de alto riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Personas de edad avanzada, que llevan más de 24 horas del proceso infeccioso abdominal, que estén inmunosuprimidos, que hayan llegado en choque. Esos son los pacientes que tenemos que ver con nosotros acá. Esto es lo que me interesa que se lleven para la casa. Pacientes con sepsis abdominal, que la mayoría de los pacientes en nuestro medio son de alto riesgo. El esquema inicial es imipenem, meropenem o piperacillina tazobactam. Estas son guías de hace más de 4 años. Y miren que los esquemas no han cambiado. Y de 4 años acá, los gérmenes se han vuelto más resistentes. Por lo tanto, estos esquemas son apropiados y finalmente la verdad es que no tenemos un esquema más alto. Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes se lleven para la casa. Sepsis de origen abdominal. En pacientes de alto riesgo tenemos que empezar con antibióticos de amplio espectro de entrada. Posteriormente, con los cultivos que se tomen en cirugía o en el drenaje percutáneo, podemos desescalonar el tratamiento. Pero inicialmente tenemos que entrar con un antibiótico duro y con un antibiótico que cubra adecuadamente. Esto es para pacientes infectados, pero a nivel hospitalario.
La recomendación es que nos vayamos por los cultivos según el tipo de bacteria, que sea un Staphylococcus resistente, una Pseudomonas, una Cinetobacter, pongamos el antibiótico apropiado. Pero generalmente los pacientes nosocomiales requieren un carbapenémico asociado generalmente a un glucopéptido que es vancomicina o nimesulida. No todos los pacientes con un proceso inflamatorio o infeccioso leve abdominal requieren tratamientos prolongados. Y ya vamos a hablar de los tiempos. Si el paciente llega con una injuria de colon generalmente penetrante y se corrige en menos de 72 horas, no necesita 7 días de antibiótico ni 10. Requiere simplemente una dosis de profilaxis, que generalmente son 3 dosis, y no es necesario más tiempo. Si el paciente tiene una peritonitis que no es comprobada, que no es severa, no tiene gangrena, no hay perforación, no hay absceso, simplemente es el esquema antibiótico profiláctico, o una colecistitis aguda sin tener signos de piocolecisto. Esos pacientes requieren solamente 3 dosis de antibióticos y no más, porque el manejo principalmente es mecánico del foco. Estos son los antibióticos nuevos, entre comillas, porque ya llevan más de 10 años en nuestro medio. Tireciclina, ertapenem y moxifloxacin. ¿Qué les puedo decir por experiencia de cada uno de ellos? Ertapenem es un muy buen antibiótico, no cubre Pseudomonas, pero no lo utilicen cuando haya un proceso de sepsis severa o de choque séptico. La potencia del antibiótico y las beta-lactamasas que cubre no son adecuados para pacientes con choque séptico. Si tiene un paciente con hipotensión arterial, con leucocitosis severa, con inestabilidad hemodinámica, el ertapenem no es el antibiótico de elección. Tireciclina. La tireciclina es una tetraciclina endovenosa. Inicialmente salió con muchas expectativas en el mercado, pero lastimosamente ha ido disminuyendo su indicación y se ha ido volviendo puntualmente para sepsis abdominal leve a moderada e infección de tejidos blandos, pero generalmente en combinación, por lo tanto no es un medicamento adecuado en nuestro medio. Y moxifloxacino es un antibiótico que lo cuidamos y lo reservamos especialmente para casos de tuberculosis resistente, y que a nivel abdominal yo no he tenido experiencia, nunca lo he usado y en realidad no he escuchado que ninguna persona lo utilice. Lo cito porque está en la literatura y cuando ustedes lo revisen en algún momento pues podrán confundirse o leer sobre él. Duración del tratamiento antibiótico. La duración del tratamiento antibiótico es clara, pero en nuestro medio y a nivel nacional, pensaría yo, y a nivel mundial, nunca se llega ni se cubre el tiempo que ellos recomiendan por diferentes factores, pero en teoría deberíamos tratar durante 5 o 7 días un proceso infeccioso y no más tiempo. A nivel de abdomen, llegó el paciente, se operó, se lavó, se cerró la cavidad abdominal, ha evolucionado bien, se da el antibiótico por 7 días y se suspende. Ciclos de antibiótico más largos, versus 10 o 14 días, no ha mostrado que haya menores tasas de recaída ni mayor sobrevida. Lo que ocurre, y eso es algo frecuente, es que el paciente se lleva a lavados quirúrgicos y permanece en lavados quirúrgicos por más de 7 o 10 días. Entonces ahí viene la duda que tenemos todos. ¿Lo sigo comiendo con antibióticos? Mi postura personal es sí. Mientras la cavidad esté expuesta y haya secreción purulenta en la cavidad, uno continúa con el esquema antibiótico. ¿Cuándo paro? A nivel personal, cuando el paciente dejó de lavarse, se cerró la cavidad, o la cavidad ya el cirujano le dice que está limpia, se para y de ahí en adelante yo cuento 5 a 7 días y suspende el antibiótico. Pero lo importante es que tengan un tiempo definido de cuánto tiempo le van a dar, porque no es adecuado, como veo con alguna frecuencia, que desde 21 días de tratamiento 28 días. En realidad no están mejorando la sobrevida del paciente y se están generando un gran impacto a nivel de resistencia bacteriana. Tratamos el enterococo. El enterococo es un germen que principalmente está a nivel del colon. La pregunta viene porque no todo cubrimiento de sepsis abdominal debe asociarse con vancomicina. En algún momento hubo la tendencia que se adicionaba piperacilina a los pacientes con infección abdominal, arterial y le ponían vancomicina. Eso no es apropiado, puesto que el enterococo no es un germen adquirido en comunidad, generalmente es nosocomial, se puede adquirir con múltiples lavados quirúrgicos y se requiere generalmente que haya un aislamiento bacteriano para que se pueda adicionar el cubrimiento para cocos grapositivos. Hay que tener en cuenta pacientes inmunosuprimidos o que tengan válvulas protésicas o que han recibido previamente antibióticos que seleccionen esta forma. Candida.
Tampoco se debe cubrir empíricamente. Cuando el paciente llega con una sepsis abdominal, se debe dar tratamiento principalmente para vacíos neutronegativos aerobios. La cándida solamente la cubrimos en algunas peritonitis terciarias o cuando tenemos un aislamiento inicial de cándida, como el caso que les conté al principio. Conclusiones. Las infecciones intraabdominales tienen una mortalidad elevada. Debemos buscar cuál fue el origen, si es un apéndice, si es una vesícula, si es colon, si es isquemia, si es un divertículo perforado, si es asociado a terapia dialítica, si es una bacteremia espontánea en un paciente con falla hepática. Se debe tomar siempre control de la fuente, se debe realizar siempre un cultivo del área y lo ideal es que sea en el drenaje inicial del paciente para poder guiar el tratamiento antibiótico y tener un background de epidemiología de las bacterias. La mayoría de las infecciones intraabdominales que vamos a tener son adquiridas en comunidad y necesitamos un tratamiento antibiótico temprano, adecuado y con una dosis elevada o con una dosis máxima del paciente. Obviamente nosotros no utilizamos medicamentos nefrotóxicos en pacientes con falla renal o pacientes con riesgo de falla renal. En general los betalactámicos no tienen un problema del funcionamiento renal, entonces no es una preocupación de ustedes a un paciente con una leve función renal elevada empezarle una dosis alta de imipenem o de meropenem o de doripenem. La recomendación mía es póngale dosis altas al principio. Y el cubrimiento de monoterapia, que son carbapenémicos o cupitrazo, debe ser el esquema inicial en los procesos infecciosos adquiridos en comunidad graves, que es la mayoría de los procesos que tenemos en urgencias. Nosotros, como médicos, algunas veces podemos curar. En la mayoría de las veces debemos quitar el dolor, pero siempre debemos acompañar. Y esa es la única forma y el único modo que, acompañando a los pacientes, seamos en realidad los superiores para los pacientes y para las familias. El ser buen médico no implica conocer mucho ni saber mucho, implica principalmente acompañar al paciente y acompañar a la familia de una forma desinhibida y completa. Eso va a hacer que en algún momento nos sigan viendo como lo que somos, unas personas entregadas a nuestro trabajo, a nuestros pacientes y a la vida que nos ha dado. Gracias.